niñas, vamos a empezar el culto del niño leyendo el Salmo 21. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te iluminará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Buenas noches, niños. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Bendícenos, dirige este servicio, Padre, porque vinimos a alabarte y adorarte y bendecirte. Bendice a los niños para que se conecten. Padre bendito, amén. Vamos a darle el tiempo a la hermana Mayrin, que nos va a traer una lectura. Jehová es mi pastor, nada me falta, ni me falta. Salmo 23:1. Vamos a darle el tiempo a las alabanzas.
tiempo la hermana Mayelin que nos va a cantar un coro. Por favor, mi corazón te me lleva, no me sentiste te amar. Yo te dije, me tuviste, por favor. Mariposita de mis colores, y me quien fumo, para tu alitas, ya. Israel,
Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Buenas noches a todos los niños. Estamos felices de hoy poder compartir con ustedes en este servicio infantil de la semana de oración. Le damos gracias a Dios por todos los que están conectados y por los que habrán de ver esta grabación, sabiendo que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que siempre la palabra del Señor nos va a tocar nuestro corazón, va a llegar a ser esa semilla, y rogamos al Señor que sea una semilla que caiga en buena tierra, en un corazón que haya sido preparado como buena tierra, para que esa semilla llegue a germinar dentro de nuestro corazón y por su Santo Espíritu dé un fruto digno de Él. Bueno, vamos a iniciar con esta enseñanza con una lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Los niños pueden ir a buscar sus Biblias. Aquellos que no tengan una Biblia a la mano pueden buscarlo fácilmente ahí en sus celulares, en su computadora. Génesis capítulo 6. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a detener la lectura acá. Bueno, aquellos que han tenido la oportunidad de leer previamente la Biblia pueden darse cuenta de cómo en Génesis, en el capítulo 1, Dios fue creando el mundo, cómo Él lo fue formando con amor, cómo Él con su palabra fue creando los cielos, la tierra, fue separando las aguas de la tierra, de los cielos, fue haciendo brotar hierba y frutos de la tierra, y tuvo el gran amor y el gran cuidado de al hombre no formarlo solamente con su voz o con sus pensamientos, sino que vino Él y con sus propias manos plasmó sus pensamientos, plasmó aquello que Él quería formar, lo formó a su imagen y semejanza, lo fue moldeando tal como pueden moldear ustedes un poco de plasticina. Ustedes moldean y hacen figuras. Dios fue moldeando al hombre, y no solo moldeó su interior, moldeó su exterior, lo moldeó, creó cada uno de sus órganos, de sus tejidos, de nuestros huesos, de nuestros tendones, tal como conocemos el cuerpo humano a la fecha.
Y no solamente creó un cuerpo inerte, un cuerpo sin movimiento, sino que Él vino y puso lo más valioso que tenía, puso parte de sí en el hombre, vino y descendió cerca del hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, le dio lo más preciado al ser humano. Mas sin embargo, conforme fueron creciendo las poblaciones, conforme los hombres y mujeres fueron multiplicándose, fueron llenando la tierra, y conforme la maldad entró por causa de la desobediencia, porque recordemos que por desobediencia Adán y Eva salieron del jardín del Edén, entonces el pecado ya no quedó solamente en desobedecer un mandato de no comer ese fruto, sino comenzó a derivarse de otra clase de desobediencias. Por ejemplo, el segundo pecado, ¿cuál fue? Que Caín mató a Abel. El segundo pecado que se registra en la Biblia. ¿Y eso por causa de qué fue? Por causa también de desobediencia. Muchos dicen que por causa de envidia, pero Caín desobedeció ¿en qué punto? En el punto en que no ofrendó a Dios una ofrenda de sacrificio, en que no dio a Él de todo corazón y fue revelando su corazón. Así los hombres, y cuando habla de hombres, lo dice en general, hombres y mujeres, el ser humano fue creciendo y su maldad fue aumentando, hasta el punto de que dejaron de buscar la forma de agradar a Dios, de que dejaron de buscar de Él, de su presencia, y se alejaron de aquel que los formó. Vino el ser humano y empezó a cometer toda clase de delitos, empezó a cometer toda clase de pecados. Y dice Jehová, que estaba en los cielos, Él vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Imagínense, la tierra, la creación hermosa de Dios, llena de pecado. Es como si alguien viniera y digamos que ustedes hicieron un dibujo muy hermoso, un dibujo tan genial que fue la mayor obra de sus vidas, el mayor dibujo, el mejor dibujo que han hecho. Y de repente viene alguien y les tira una pintura encima de ese dibujo. Y no es pintura bonita, es una pintura horrible. Es pintura, digamos que le echan pintura negra y lo tapan todo. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían de que ustedes pusieron todo su esfuerzo, pusieron lo mejor de ustedes en ese dibujo, en esa obra, y de repente viene alguien y solo se los arruina por completo? No creo que haya alguno que se sienta muy bien, sobre todo sabiendo que dio lo mejor de sí en ello. Pues semejante a esto fue lo que hizo el ser humano a la creación de Dios. Vino y la manchó no con pintura, la manchó con el pecado. El ser humano no solo profanaba su cuerpo, no solamente venía y cometía pecados sobre su cuerpo, sobre su propia carne, pecando, robando, no solamente cargaban su corazón, sino cargaban toda la creación de Dios, cargaban la tierra. Venían y ya no les importaban tanto los animales, sino que los sacrificaban a ídolos. Venían y robaban, ya no respetaban la propiedad de otros. Venían y ya no cuidaban de aquello que el Señor les mandó a cuidar, ya no cuidaban del medio ambiente, ya no cuidaban de las plantas. Y vemos que algunos ejemplos que se están poniendo acá aún siguen existiendo sobre esta tierra, que aún hay muchos que no estamos cumpliendo con el propósito con el cual el Señor nos llamó, que es a cuidar su creación, tal como lo hizo con Adán. Porque Adán salió del huerto, mas sin embargo nunca se le dijo, ya no vas a cuidar la tierra, ya no vas a cuidar la creación, sino que ese legado aún continúa en nosotros, es el lugar en el que el Señor nos puso y por ende nos corresponde guardarlo. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y viene a mi memoria el hecho de que los pensamientos son los que dirigen nuestras acciones. Los pensamientos dirigen nuestras acciones. ¿Cómo así? Bueno, que nuestra mente está conectada a todo nuestro cuerpo. Entonces, si yo pienso, quiero mover el brazo derecho, lo muevo. A veces lo hacemos inconscientemente, pero nuestro cerebro ya lo ha pensado. Es por eso que nosotros nos movemos, que actuamos. Cada movimiento, cada acción corresponde a un pensamiento que hemos tenido previamente. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, a veces lo pensamos previamente o a veces lo pensamos de forma inconsciente, pero lo pensamos. Siempre existe un pensamiento antes de una acción. Pero el ser humano venía y solo pensaba en hacer el mal. ¿Por qué
viene mi pregunta, esta es la siguiente pregunta que vamos a hacer. ¿Por qué el ser humano solo pensaba en hacer el mal? ¿Por qué no pensaba en otra cosa? A ver, ¿por qué será que el ser humano no pensaba en otra cosa? Ustedes pueden hacerse esta pregunta en sus casas e intentar responderla. A ver, pensar un poco, ¿por qué creen que el ser humano venía y solo pensaba en la maldad? A ver, como estamos hablando en un servicio de niños, bueno, podemos pensar, ¿por qué un niño piensa cosas malas? ¿Por qué un niño piensa en hacer el mal? Algunos factores son que imitan los comportamientos que observan, porque los niños, se dice por ahí, son como una esponja y absorben todo lo que ven. Y muchas veces se atribuye a esto a que absorben lo que tienen sus padres, pero también absorben aquello que hay en nuestro entorno, a nuestro alrededor, dentro de nuestra sociedad. Y es a eso a lo que vamos, que al incrementarse la población humana, a incrementarse las poblaciones, también se incrementó la desobediencia, porque la mayoría de los hombres no servían a Jehová. Entonces, como era la mayoría de personas las que no servían a Jehová, entonces las personas que iban naciendo, las demás personas que iban surgiendo, iban imitando el comportamiento de la mayoría, iban imitando el comportamiento y la forma de actuar de aquellos que eran mayoría, y mientras más se unían, más iba creciendo el número de personas que desobedecían al Señor. ¿Por qué? Porque desobedecer siempre es mucho más fácil. Hacer las cosas malas es mucho más fácil, no en el sentido de que buscar de Dios sea imposible, sino que muchas veces nos enojamos porque sí y reaccionamos mal, o venimos y no pensamos detenidamente las cosas que vamos a hacer. Entonces, hacer algo bueno, seguir la voluntad de Dios, requiere más que solo pensar, requiere un compromiso, requiere convicción, y muchas personas no están dispuestas a adoptar un compromiso. Entonces, estas personas querían vivir en libertad, entre comillas, porque su espíritu no era libre, estaba esclavo del pecado. Dice, y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense con qué amor Dios vino y descendió y formó al hombre, lo moldeó, lo tocó con sus manos y fue moldeando cada rasgo de él, cada figura, cada parte de su cuerpo. Fue haciéndolo con tal detalle, de tal forma que fuera semejante a él. Cuidó cada aspecto, puso cada cosa en su lugar, moldeó sus orejas, su nariz, sus labios, su boca, sus rasgos faciales, sus manos, sus pies, sus dedos. Y aún así, el ser humano no buscaba de él, no buscaba de aquel que lo formó. Dijeron, bueno, ya el Señor nos dio la vida y ahora la vida es nuestra y vemos qué hacemos con ella. Y a él le dolió en su corazón, así como le duele en su corazón a los padres y madres de familia cuando sus hijos no obedecen. Esta es una lección acerca de la obediencia, que la desobediencia no solamente acarrea mal a nosotros, sino a aquellos que nos aman y que velan por nuestro bien. El Señor estaba preocupado por la maldad del ser humano, no solo porque estaban contaminando su creación, la tierra, sino porque también el ser humano estaba manchando su integridad, estaba manchando su cuerpo, estaba cargándose de pecado, y la paga del pecado, lastimosamente, es la muerte espiritual. Entonces, sabía que los pensamientos del hombre no iban a cambiar, no iban a volverse a él, porque ya se había dado mucho tiempo y el ser humano no se volvía a él, no se volvía a él. Entonces el Señor le pesó tanto en su corazón y decidió hacer algo, borrar de la faz de la tierra a aquellos hombres perversos, aquellos que eran la mayoría y que dijeron, no nos volveremos al Señor, que estaban firmes en esa convicción que los llevaba a destrucción. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién era Noé? A ver si se recuerdan, escuchamos en el canto, quiero conocer el arca de Noé. Noé fue quien construyó el arca, un barco tan grande donde metió muchos animales que el Señor dispuso el momento en el cual esos animales entraran, él y su familia,
sus hijos, sus nueras, para que pudieran ser salvos del gran diluvio, que fue una serie de lluvias intensas que duró, a ver si se acuerdan cuánto, ¿quiénes han leído la historia? Duró 40 días y 40 noches. Y eso duró la lluvia. Aparte fue esperar el tiempo de que la tierra se secara, porque imagínense, es como esperar que se seque el mar. Así fue que tuvo que esperar Noé y su familia. Cuánta paciencia el Señor les dio. Y el Señor se agradó de Noé, dice que él halló gracia delante de él y por esa razón le permitió salvarse a él y a su familia. Pero, ¿por qué habrá hallado Noé gracia delante de Jehová? A ver, si los hombres pecaron y desobedecieron al Señor, entonces Noé tuvo que haber hecho lo contrario, obedecer al Señor. Noé formaba parte de esos pocos que aún obedecían al Señor, que aún buscaban de Él, de esos pocos que no se unían a la mayoría, de esos pocos que no iban siguiendo al montón entre toda la calamidad que había. Y esto me lleva a considerar lo siguiente, que es algo que se llama la corriente, seguir la corriente. Bueno, se dice que en todo comportamiento social, cada sociedad, cada persona sigue la corriente de la mayoría de personas, es decir, que imitan sus comportamientos, sus formas de actuar. Esta corriente, lastimosamente la corriente a la que van nuestras sociedades, ha ido en decadencia. ¿Qué significa decadencia? Que ha ido bajando. ¿Que ha ido bajando en qué? En su calidad de vida del ser humano. Se han ido perdiendo valores, se han ido perdiendo costumbres que nos ayudaban a vivir de forma pacífica, a vivir de mejor manera. Se han ido perdiendo aquellos valores y principios que regían al ser humano. Y lastimosamente también se han perdido valores familiares. Esto se perdió en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque si todas las generaciones provenían desde Adán, entonces cuando el ser humano venía y educaba a sus hijos y le enseñaba acerca de la palabra de Dios, Adán le enseñó a sus hijos. Bueno, uno de sus hijos desobedeció y entonces mató a Abel. Luego nació de Adán y Eva otro niño que se llamó, a ver si se recuerdan, se llamó ¿cómo? Quienes han leído pueden contestarlo ahí en los comentarios. Se llamó Seth. Entonces Adán y Eva tenían la responsabilidad de educar a estos niños, a este niño que ahora nació que se llamaba Seth, y él a sus hijos y a sus hijos, porque antes no teníamos libros y no teníamos Biblia, entonces todo lo comunicábamos a través de nuestras palabras, tal como lo estamos haciendo ahora, como una conversación, hablando, explicando nuestro diario vivir y explicando aquellos principios que nos ayudan a vivir de forma agradable a Dios. Entonces llegó un punto en el que esa costumbre de inculcar buenos valores, de aconsejar, de buscar dirigir al ser humano a por los buenos caminos, esas costumbres se perdieron, se desligaron de la humanidad, dejaron de practicarse y entonces el ser humano empezó a seguir una corriente que lo llevaba hacia perdición. Pero también existe otro factor social muy importante que se llama la anticorriente. ¿Qué es la anticorriente? Ir en contra de la corriente. Y esto es lo que hacía Noé, ir en contra de aquellos principios, entre comillas, en los que van todas las masas, ir en contra de aquello de lo que la sociedad demanda. No quiere decir que vayamos en contra de reglamentos o en contra de leyes nacionales. No nos vamos a confundir. Quiere decir que vamos a ir en contra de todos aquellos comportamientos, costumbres, actitudes, incluso propias, que van en contra de la voluntad de nuestro Creador. Por eso decimos, y pueden haberlo escuchado entre hermanos, decir que nosotros nos negamos a nosotros mismos, que buscamos menguar para que crezca el Señor en nosotros. No quiere decir que vamos a dejar de existir y de perder nuestra personalidad. No, claro que no. Quiere decir que vamos a buscar la forma de cambiar esos comportamientos de tal forma que podamos, tal como Noé, hallar gracia delante del Señor. Si yo tengo, por ejemplo, un temperamento colérico, no quiere decir que ya nunca me vaya a enojar, porque eso es imposible. Quiere decir que yo voy a
decidir qué es lo que quiero sentir en qué momento. Bueno, si hay mucha presión, hay muchas tensiones, yo me puedo enojar, pero yo puedo decidir y decir, no, ya no voy a estar enojada, voy a buscar una solución, voy a buscar una forma. Allí es donde el Señor nos ayuda a tener algo importante que se llama dominio propio. Y esto es don del Señor y lo podemos recibir si nosotros buscamos a través de la oración. Entonces, estamos hablando acerca de la desobediencia y las consecuencias que tuvo en el ser humano y la obediencia que llevó a Noé a salvar su vida y la vida de su familia. Y trayéndolo a nuestra sociedad actual, vemos que hay costumbres y hay comportamientos que lastimosamente van en contra de los caminos del Señor y cada vez surgen más movimientos, se unen más masas a esos movimientos que van en contra de la voluntad de Dios. Más personas por X o Y situación o pierden empleos o pierden valores o pierden familia y van optando por caminos que no edifican, por caminos que no permiten que ellos tengan esa cercanía con el Señor. Pero nuestro llamado como siervos de Dios, nuestro llamado como aquellos que estamos prestos a escuchar la palabra de Dios, es resistir a esa corriente, es demostrar, tal como Noé, que sí se puede resistir a la corriente, a pesar de que son mayoría los que van a favor de ella, podemos resistir, claro que podemos resistir con las fuerzas del Señor. Y, ¿por qué no hacer que más personas se resistan a esa corriente de tal forma que podamos ser mayoría aquellos que buscamos agradar del Señor? Porque acá nadie más se atrevió a imitar los comportamientos de Noé y de su familia. Incluso se muestra a veces en películas el comportamiento de los hombres que se burlaban de Noé, que lo llamaban loco por construir un barco en medio de una tierra en la cual nunca había habido una lluvia tan fuerte. Y si la maldad de los hombres era tanta, lo más probable es que sí haya pasado eso, que se burlaran de Noé y de su fe. Y eso no nos debe desanimar, al contrario, nos debe dar ánimos el saber de que si somos atribulados, si surgen burlas acerca de nuestra fe, bueno, a muchos les pasó antes que nosotros, pero ellos hallaron algo más importante que la aprobación del ser humano, hallaron la gracia del Señor. Vamos a leer por último en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, que está en el Nuevo Testamento. Romanos 12, del versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla de sacrificio, ¿qué quiere decir? Es una ofrenda. Y no quiere decir que nos vamos a ofrendar a nosotros mismos, como hacían en pueblos de idolatría que se menciona acá en la Biblia. No quiere decir que nosotros vamos a entregar nuestra vida cada día. ¿Cómo la entregamos? Sujetándonos al Señor. Nosotros oímos que le dicen al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, pero si Él es nuestro Rey, significa que Él tiene autoridad sobre nosotros y que nosotros debemos cuentas a Él, que nosotros rendimos cuentas a Él. Si Él es nuestro Rey, entonces Él debe gobernar sobre nosotros, no gobernar nosotros o pretender gobernar sobre Él. Entonces, cuando nosotros venimos y nos presentamos como sacrificio vivo cada día, quiere decir que yo voy a procurar hacer, disminuir, hasta el punto de erradicar esos comportamientos y esas conductas que a Dios no le agradan. ¿Cómo puedo hacerlo? Reemplazándolos por hábitos o por costumbres que busquen agradar al Señor. El cambio se da de manera paulativa, se da de poco en poco, pero sí se puede dar. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. En la versión Palabra de Dios para Todos de este mismo versículo dice: no vivan según el modelo de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo. Y vemos que el modelo de la sociedad en la que estaba Noé nunca siguió el modelo de ese mundo. Noé no dijo, bueno, la mayoría
hacen toda clase de atrocidades, la mayoría peca, la mayoría roba. Ese pollo está bonito para un caldo, yo me lo voy a robar. Noé no dijo esto. Él no rigió su vida al modelo de la sociedad. Él no la rigió al modelo de la sociedad, la rigió a la voluntad del Señor. Y esto es lo que el Señor nos manda a nosotros a través de la exhortación de Pablo a los romanos, que nosotros vivamos según la voluntad de Dios. Dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor permitan que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Por qué? Que transforme nuestra manera de pensar. Porque de continuo el pensamiento de los hombres era ¿qué? A ver si se recuerdan. De continuo hacer el mal. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado en el hombre, nuestra humanidad nos llamaba a pecar, a desobedecer. Pero cuando el Señor transforma nuestros pensamientos, nos permite tener dominio propio y de esta forma cambiar nuestros comportamientos por actitudes que agraden al Señor. Entonces nosotros en oración podemos venir y buscar de Dios y pedirle, Señor, ayúdame a tener entendimiento, a poder cambiar aquello que no te agrada, a poder conocer primero qué es lo que te agrada a ti y poder reemplazar los comportamientos que no te agradan a ti. ¿Cómo podemos saber qué le agrada o no al Señor? Bueno, ya tenemos su palabra, la tenemos aquí en la Biblia y hoy tantos dispositivos que hay, la podemos buscar hasta en internet, tenemos tantos medios para poder leer de su palabra y conocer qué es lo que le agrada al Señor. Este es nuestro manual de vida, es el libro que más nos puede edificar, que no es solamente un libro de historia, sino que está formado por personas que fueron personas reales, guiadas y dirigidas por el Espíritu de Dios, e incluso aquellas personas que cometieron pecado, que se equivocaron, nosotros podemos aprender de ellas. ¿Para qué? Para saber qué es lo que desagrada al Señor. Son ejemplos que nosotros podemos leer e identificar para evitar nosotros caer en esa clase de errores. Dice, mejor permitan que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrían entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿Y cómo podemos entonces permitir que el Señor transforme nuestra vida? Buscando de Él, diciéndole, Señor, permite que tu Espíritu dirija nuestras vidas, que sea tu Espíritu que nos dirija, que nos moldee según tu voluntad. Tú que eres el maestro de maestros, el alfarero, tú que formaste al ser humano desde la creación, tú también me puedes moldear a mí. No que yo me moldee al mundo, sino que tú me moldees, Señor, según tu voluntad y me ayudes a ser más como tú. Ahora vamos a entrar en un momento de oración. Padre Santo, gracias te damos por tu infinito amor y por tu misericordia, porque tú has guiado nuestras vidas, nos has guardado con tu amor, nos has permitido, Señor, el día de hoy abrir nuestros ojos, poder despertar, nos diste la fuerza y el aliento para poder vivir, Señor, así como soplaste una vez sobre Adán, tú permites que ese aliento de vida aún permanezca sobre nosotros, que tengamos la fuerza suficiente para poder vivir en este y en todos los días que tú nos has permitido, Señor. Cada día que ha pasado no ha sido solamente porque sí o una casualidad, Señor. Ha sido porque tú nos has guardado, porque tu gracia nos ha sostenido, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor, por la luz del sol, por la lluvia que cae, Señor, porque sabemos que aún esas lluvias que parecen muy fuertes provienen de ti, que tú conoces la razón por la que deben descender a esta tierra, que eres tú quien tiene el control de todo, incluso de aquello que no podemos comprender, Señor, porque tú todo lo sabes y todo lo puedes, Señor. Te pedimos que seas tú guardando nuestras vidas y dirigiéndonos según tu voluntad, que nos permitas andar según tu presencia y guiar nuestras vidas según tus principios, Señor, que nos permitas guardar tu palabra y ponerla por obra, que nos permitas ir en contra de estas corrientes, Señor, ir en contra de todos esos sistemas que buscan desagradarte a ti, que buscan la desobediencia del ser humano, que buscan contaminar su vida.
de seguir a todas esas multitudes que van y tal como hacían los hombres en el tiempo de Noé, se entregan a los placeres de la vida. Líbranos de ellos, Señor, de que en nuestros pensamientos esté el hacer maldad, que en nuestros pensamientos no esté, mi Señor amado, el desagradarte a ti, sino que en nuestro corazón esté el deseo, ese anhelo de buscar de tu rostro, de buscar agradarte a ti, de buscar acercarnos a tu verdad, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor, que tú has guardado a cada uno de nosotros, que no estamos acá solamente porque nosotros sí nos cuidemos o porque nosotros sí usemos mascarilla. Aún el hecho de que nosotros nos comportemos diferentes, cumpliendo con las leyes de nuestro país, Señor, es un acto de obediencia, que aunque muchos no lo hagan, tú no lo tienes en poco, Señor, porque lo hacemos en obediencia a las autoridades que tú has permitido que rijan nuestro país. Te pedimos que seas tú, que nos ayudes siempre a ser personas diferentes, a ser personas que buscan poner en alto tu nombre, a ser personas que buscan agradarte a ti. Perfectos nunca vamos a ser, a menos que tú nos perfecciones, Señor, a menos que busquemos de ti, a menos que nos acerquemos a ti y busquemos ser perfeccionados en tu amor, Señor. Sé tú moldeándonos según tu voluntad. Ayúdanos a tener dominio propio y la capacidad de controlar nuestros temperamentos, de regir nuestra vida según tu voluntad, Señor, de reemplazar todos aquellos hábitos que a ti no te agradan, de poder, Señor, menguar para que crezcas tú. Ayúdanos a poder perseverar en ti, a poder permanecer hasta el último momento junto a ti, Señor, a poder prepararnos para el día en el cual tú vendrás por nosotros y estar listos y preparados como lo estuvo Noé, dispuestos para ti, Señor. Noé, él persistió, Señor, persistió en tu palabra, persistió en tu verdad, persistió en esa fe, permaneció firme e inamovible en esa fe. Y esa fe le llevó a salvar a su casa, a salvar su vida. Te pedimos que nos permitas hacer lo mismo, Señor, que nos permitas permanecer en ti, a pesar de todo lo que hay en nuestro entorno, a nuestro alrededor, a pesar de lo que ocurra dentro de nuestra familia, a pesar de lo que ocurra dentro de nuestra sociedad, que esos principios, esos valores que tú nos enseñas a través de tu palabra y a través de los hermanos que comparten aquí tu palabra, Señor, que nosotros podamos ponerlos por obra y que no los olvidemos, Señor, que no nos olvidemos nunca de ti, que no nos olvidemos nunca de tu palabra, Señor Jesús. Permite que podamos buscar siempre de ti, que podamos buscar siempre de tu presencia, Señor, y acercarnos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad y vivir según tu presencia, Señor amado. De continuo buscar de tu palabra, de continuo buscarte en oración, de tal forma que cada día estemos más cerca de ti, hasta el punto en que estemos eternamente morando junto a ti, Señor Jesús. Permítenos acercarnos a ti, Señor, tú que estás siempre ahí, con los brazos abiertos, esperando a que tu pueblo se vuelva a ti como un Padre amoroso. Permite que la palabra, Señor amado, y que tu Espíritu llegue a esos corazones, Señor, y que ellos puedan correr a ti, que como el Hijo pródigo, Señor amado, puedan llegar a ti. Sé que muchos hemos fallado, sé que muchos, Señor amado, nos hemos equivocado porque somos seres humanos y tú mismo lo sabes, tú te hiciste humano y conoces cómo es el comportamiento del hombre, cómo es el comportamiento del ser humano, que muchas veces se equivoca, que muchas veces falla, que es propenso a hacer cosas de las que después se arrepiente. Pero ese es el primer paso para buscar de ti, el arrepentirnos de nuestras acciones, de reconocer nuestra humanidad y que sin una fuerza, si no tenemos de tu ayuda, de tú que nos esfuerces, de tú que no eres un ser humano, que eres más allá de nosotros, que eres nuestro Dios, si no te tenemos a ti, no podemos transformar nuestra vida. Contigo sí, Señor Jesús. Si tú nos llevas de tu mano, si tú nos diriges, podemos hacer grandes proezas, Señor. Si tú nos diriges, podemos vivir según tu voluntad, Señor Jesús.
te damos, Señor, por tu presencia y por tu verdad. Gracias porque tú nos has guiado, nos has sostenido. Gracias por las vidas de todos los que están escuchándonos, Señor, y aún todos aquellos a los que tú hablas de llamar para ti, Señor, porque los que tuyos son, Señor, aunque se hayan apartado de ti, a ti volverán, Señor, porque tú nunca dejas de buscarlos. Tú nunca dejas de buscar a aquellas ovejas que se han perdido. Y para eso estamos nosotros aquí también sirviéndote a ti, Señor, para ayudarte a ir por ellas, para ir y llamarlas hacia ti. Tal como dice Apocalipsis, Señor, que tu Santo Espíritu dice ven y ven, y tu iglesia dice ven y ven, para que todo aquel que tenga sed venga y beba de tu Espíritu, de esa agua de vida que solo tú puedes dar, Señor. Y hoy por eso hacemos el llamado, Señor, para que aquellos que no te han recibido, para que aquellos que no se han afirmado en ti, para que aquellos que aún no han aceptado el compromiso de estar contigo, puedan, Señor amado, llegar hacia tu presencia, porque tú nos amas, sí, y nosotros podemos decir que te amamos, pero el amor no es solo un sentimiento, es un compromiso, Señor Jesús. Y tú has sido fiel en ese compromiso, has guardado tu pacto y tus promesas para con tu pueblo de generación tras generación, Señor. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que tú prometiste a Abraham que en su nombre serían benditas todas las familias? Y aún tu bendición nos ha alcanzado, Señor. Y aún tu bendición nos ha alcanzado. Nunca nos ha faltado el pan en la mesa ni el agua en el odre. Nunca nos ha faltado de tu presencia, de tu Espíritu. Siempre ha estado ahí tu Santo Espíritu como fiel consolador, dando aliento a nuestras vidas, a nuestra alma. Siempre has estado tú presente, mi Rey. Tú has sido fiel a pesar de que nosotros a veces no lo somos. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a poder cumplir con este compromiso de amor junto a ti, Señor. Ayúdanos a corresponder a ese amor tan grande que tú nos das y a vivir de forma digna y agradable a ti, Señor. Santo eres mi Rey. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás, Señor. Porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Y que tú, Señor amado, eres el que da el crecimiento. Eres tú, Señor, el que das el crecimiento de esa semilla. Si esa semilla cayó en nuestro corazón, si tu palabra, Señor amado, ha tocado nuestras vidas, el crecimiento lo das tú, Señor, y te ruego permitas que tu palabra pueda crecer en nuestra vida, que deseemos buscar más de ti y que en tu nombre, Señor amado, podamos dar frutos dignos de ti, Señor. Podamos dar frutos dignos de ti y tú te deleites en nuestra presencia como nosotros nos deleitamos en ti, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás, porque tú nos permitiste estar en este servicio, en esta noche, Señor, porque tú nos permites buscar de ti. Te pedimos, no permitas que te busquemos solo una noche, sino que te busquemos para siempre, a lo largo de nuestras vidas, de nuestros años, Señor. Que nuestra vida la vivamos tal como lo dices tú, que tengamos vida, pero vida en toda su plenitud. Y la única forma de vivir plenamente es vivir junto a ti, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás. Tuya la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho y esperamos que puedan acompañarnos en el servicio de mañana, siempre a la misma hora y por el mismo canal, por el mismo medio. Los esperamos aquí para poder buscar del Señor y poder aprender de su palabra, poder buscar siempre de Él en oración y poder gozarnos en alabanza. Nos despedimos entonces de todos los niños que nos pudieron ver en esta noche, esperando que puedan compartir con sus amigos de aquello que han aprendido, compartir de la palabra del Señor y poder buscar la forma de permanecer en Él, que tengan esa confianza, esa certeza de que si ustedes oran, si buscan de Dios, Dios los escucha, Dios les escucha, siempre les escucha. Él nunca va a dejar de lado una oración que ustedes hagan en la pureza de su corazón, en su inocencia. Dios siempre va a escuchar si ustedes oran por sus estudios, por sus papás, por su familia. Tengan por seguro que el Señor a su tiempo responderá, que Él nos ha dado de su gracia, de su amor
nos ha justificado para que podamos buscar de Él y entrar a su presencia, y sabemos que Él siempre escucha a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Así que entremos confiadamente al Señor y busquemos siempre la forma de agradarle a Él y de entregarle lo mejor de nosotros, todo lo que Él nos ha dado, que es nuestra vida. Amén.